y ya está. Así que son ya y 5. Si quieres empezar, adelante, Enrique. Sí, sí, prometo ponerme a revisar eso de PowerPoint para el envío de textos, pero dadas las características de lo que hemos leído, creo que sí es importante hacer toda una recopilación de bibliografía adicional. ¿Por qué? Eh, Para empezar, nos estamos ante 3 artículos de Lenin que están firmados en tres momentos distintos y uno, el último, está con 28 años de diferencia. Eh, no, no tanto, perdón. El último está en 8 años de diferencia del anterior, que es de 1905. Entonces, esto obliga, o al menos a mí me ha obligado, a analizar el contexto en el cual está la socialdemocracia alemana, por un lado, con sus polémicas, con sus diferencias, y por otro lado, la situación que guarda la socialdemocracia rusa. Y todas las diferencias y profundas discusiones que se suscitan. El mismo Lenin, estamos, dice, ante una serie de disensiones, vacilaciones y escisiones al interior del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Este partido, el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que está recién, o sea, tiene un año de fundado y con su prensa propia que elabora el programa de la socialdemocracia rusa y que refleja la formación de los intentos de formación del partido. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en ese momento está constituido fundamentalmente por comités. Y esa característica, vamos a ver ahora mismo, más adelante, hace que constituya uno de los ejes del análisis de Lenin cuando polemiza con RM, que es Rabochaya Misl, que es un periódico de esa época. Recordemos que estamos a finales del siglo XIX, que es un periódico de los economistas. ¿Quiénes son los economistas? Los que plantean en ese momento, porque una de las características de todo este periodo, desde finales del siglo XIX hasta los inicios del XX, previo a la Revolución de Octubre, porque también vale recordar aquí, tenemos que considerar digamos, en este panorama, tenemos que considerar a las 3 revoluciones. Esto es, la revolución de 1905, la que es masacrada por las tropas zaristas, la de febrero del 17, y quizá considerar en la perspectiva, aunque no es tema hoy, la de octubre del 17. Esto es cuando Lenin llega hacia la estación de Finlandia. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ir viendo que el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso tiene una serie de indefiniciones políticas, tiene una serie de presiones, tiene una serie de diferencias en su interior que hacen que Lenin, en este texto de una tendencia retrógrada,
ponga ahí una especie de metáfora en relación a alguien que se le presenta grandes obstáculos y enemigos y se preguntan, dice él, al empezar, ¿a dónde ir? Él va a responder ese a dónde ir ya en 1902, con el qué hacer. Porque él dice, se le respondería a ese que pregunta a dónde ir, es desear que vayas a donde te sea posible y a donde va el momento actual. Esto es, esa afirmación de Lenin es muy importante porque ¿con qué obstáculos se encuentra el partido? Recordemos que tiene, ya dije, un año de fundado. No es en sentido estricto, ojo, es muy importante, no es en sentido estricto un partido todavía, sino es un intento, es un planteamiento de su construcción. No es el Partido Obrero Socialdemócrata ruso que toma el poder en 17. Es más, vamos a ver cómo algunas corrientes al interior, como las corrientes liberal burguesas, las corrientes economicistas, las corrientes anarquistas, las corrientes nihilistas, las que niega cualquier doctrina y diciendo que no hay ningún sentido, rechazando todo tipo de organización. Todas ellas están en ese partido, todas ellas están presentes en esta lucha, en esta necesidad de la construcción del partido. El eje de las tres notas que hemos leído es cómo Lenin viene planteando los obstáculos que se le presentan al partido. Los economistas, ellos plantean que la lucha en ese momento no es tomar el poder, la lucha no es organizar y centralizar la organización del partido, sino hay que mejorar la situación económica de todos los obreros. No es necesario, no necesitan, dice Lenin, los obreros no necesitan nada que ver con el socialismo, ni siquiera enterarse de él. Recordemos que el socialismo es una difusión en manos de los intelectuales de la época. Pero al mismo tiempo es un momento en el cual el planteamiento socialdemócrata tiene grandes obstáculos y estos surgen y se plantean como una tendencia hacia atrás. O sea, el paso que el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso había dado se encuentra con que hay tendencias que lo echan para atrás. Dice Lenin, Bernstein, el gran reformista, el que escribió las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia en 1899, se plantea la revisión del marxismo revolucionario. Y está en boga, dice Lenin. En lugar de la lucha de clases del proletariado, nuestros jóvenes, así los llama Lenin, socialdemócratas, colocan la iniciativa social y política de los obreros. En vez de definir con exactitud el propósito y la esencia del socialismo, esto es, ¿cuál es esta? Dice, en general, todos los medios de producción o propiedad de toda la sociedad y sustitución de la producción capitalista por una producción con arreglo a un plan general en beneficio de todos los miembros de la sociedad. En realidad, RM, los economistas, ponen el énfasis en la necesidad de uniones gremiales, de cooperativas que no van a fondo contra la sociedad existente, ni se plantean echarla abajo. Recordemos que estamos en un momento en el cual en Rusia la autocracia domina, el zarismo, la gran represión,
no por nada, repito, un año de fundado el Partido Obrero Socialdemócrata, todos los que lo fundaron están en el exilio o están en la cárcel. No hay, no hay tal partido, o sea, está desagregado. Y dice Lenin, RM, Rabochelle, bueno, los economistas, el periódico de los economistas, que se traduce como pensamiento obrero, dice y plantea, habla solo del paso del poder social democratizado, dice, mediante la participación de los obreros en audiencias que tratan diversos asuntos en las fábricas, en tribunales, en todo tipo de reuniones, hablan de las leyes de trabajo, mediante una especie mediante la participación en el autogobierno social. Esto me recuerda mucho todo lo que ha venido a hacer históricamente y a la fecha, todo lo que es llevar el movimiento obrero a las instancias democrático-burguesas. Esto es, a pequeñas gestiones, a cuestiones de legalidad. Y dicen los RM, es llevar esto, dice, el socialismo se alcanza por la vía pacífica, en contra del movimiento revolucionario, cosa que Lenin califica como adocenado liberalismo burgués. Recordemos que el liberalismo se está planteando a las formas democrático-burguesas, el parlamento, las leyes, la gestión. ¿Y qué es lo que menosprecian? Y por eso es importante este artículo, porque a lo largo de este debate con RM, Lenin nos va diciendo cómo entiende el partido. El partido debe plantearse la toma del poder en manos de la clase obrera organizada, participando en la lucha de clases. E incluso hay una cosa muy importante ahora que, por ejemplo, en México se está discutiendo el asunto del militarismo. Dice Lenin, dice, es muy probable que porque respondiendo a esto del camino pacífico, es muy probable que la burguesía no haga ninguna concesión pacífica al proletariado, sino que en el momento decisivo recurra a la violencia para defender sus privilegios. Y esto históricamente ha sido siempre. Por ahí en la discusión, nadie entiende el fascismo. El fascismo está en la boca de todos. Sin embargo, cualquier acción burguesa en términos legales, en términos laborales, en términos políticos, la califican de fascismo, cuando que en realidad existe, sí, un ejercicio de democracia burguesa por parte de la burguesía hasta que rompe sus propios preceptos. Su orden burgués lo rompe la misma burguesía con el fascismo. Y entonces Lenin nos dice aquí, en el momento decisivo, recurrirá a la violencia para defender sus privilegios. Bien, dice, esto, RM plantea que en todo caso, la actividad del proletariado, para ellos, solo es una democratización pacífica y que significa restringir y envilecer de manera totalmente la lucha por el socialismo obrero. Aquí es importante, y dije yo que la lectura del texto nos lleva a otras cosas. Por ahí recomiendo un texto de Chernyshevsky en el cual explica, se llama Memorias de un, bueno, Memorias no, perdón, Chernyshevsky era, voy a poner orden, era un líder narodniki,
era un líder terrorista. Él fue el que escribe una novela que se llama El quehacer, de donde Lenin toma su trabajo del quehacer que hemos venido analizando. Él plantea desde 1860 que es necesario que se vayan creando pequeñas cooperativas eh, socialistas, se menciona, basadas en las comunas, y se negaba a reconocer que la revolución, eso decía Chernyshevsky, la revolución fuera a ser revolución burguesa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Lenin nunca deja de reconocer que la revolución que se avecina en la Rusia es una revolución burguesa. Las tareas que se está fijando la Rusia de entonces, esa Rusia autárquica, son las tareas de la revolución burguesa. Y viene una importante polémica. En ese momento, estamos en 1899, cuando se realiza el Congreso de Hannover del Partido Socialdemócrata Alemán, en el que participa Bebel fundamentalmente. Bebel está con las posiciones del marxismo, y se da la lucha más fuerte contra la teoría de Bernstein, en la que Bernstein, como reformista, esa es la definición del reformismo, se plantea que la clase obrera, primero, dice Bernstein, alcanza dentro del marco del orden social actual antes que pueda llevar a cabo con éxito una revolución política. Esa era la corriente de entonces. Los defensores de la posición del marxismo están con Bebel y Rosa Luxemburg. Muy importante Rosa Luxemburg. Ahí entra una polémica que no está ahora entre nosotros, pero sería bueno retomarla, que es el asunto de que Rosa acusa a los planteamientos de Lenin por la construcción del centralismo democrático del partido y de la vanguardia y de la misma organización partidaria que Lenin propone, lo acusa de autoritario, y hay una gran polémica. Y también Trotsky le entra en esa posición de Rosa Luxemburgo. Insisto, es un tema en el cual creo que debíamos tal vez revisar más adelante, ¿no? Ahí Rosa Luxemburgo define y dice algo que es importante: el veneno para la gran democracia es el Parlamento. Y en cambio Bebel dice, tenemos que avanzar hacia la irreconciliable lucha de clases. Es importante buscar y leer la resolución de Bebel en este mismo año. O sea, yo dije al principio, los tres notas nos llevan a revisar otros textos que, sinceramente, no, yo no creo que se puedan entender así dichas en el artículo, como pasa con el artículo siguiente que vamos a comentar, no el de 1905, sí el de 1905, que me decía, bueno, ¿a qué se refiere Lenin? Lo vamos a intentar. Bien. En este texto, muy importante es lo que Lenin dice, una cuestión metodológica. Dice, la explicación, a nuestro parecer, reside principalmente en la particularidad del desarrollo histórico, la socialdemocracia rusa que engendró y debería engendrar por un tiempo una comprensión estrecha del socialismo obrero. ¿De dónde se viene? Dice Lenin. Se viene de las últimas décadas del siglo XIX, que van a dar hasta el finales del siglo XIX, en el que quien tiene la mayor influencia dentro de los trabajadores y de los luchadores es
Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. Una organización que está desde 1880 y que tiene su culminación más importante con el asesinato de Alejandro II en 1881. A partir de ahí es destruida por el zarismo. Pero ¿cuál es su política? El terror individual. Recapitulando, estamos ante una situación en la que en Rusia, estando ahí Lenin, tiene una profunda polémica con todas las corrientes que se están dando, contra todas las formas del pensamiento, y por eso Lenin, estamos ante una tendencia de regreso. El reformismo, el nihilismo, el anarquismo, los residuos de la voluntad del pueblo. Incluso en Rusia se da una tendencia que los liberales rusos le critican el hecho de que no, de que los que van a ser los bolcheviques, los revolucionarios, les acusan de ser tibios, de no dedicarse más a lo que hacían los conspiradores de la voluntad del pueblo, de Nadia Bolle. Entonces, estamos ante esta situación, estamos ante esa problemática. Otra problema, bueno, recordemos, dije yo al principio, que aquí Lenin en la parte siguiente, antes de entrar en ella, comentó que es toda una discusión del momento sobre el carácter de la revolución en Rusia. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque para el menchevismo, que es la corriente, digamos, con la que en 1903 el Partido Socialdemócrata se divide entre menchevismo y bolchevismo, es que la posición del menchevismo es que la revolución que se avecina es una revolución solo democrático-burguesa, reformista, lo mismo que decía Bernstein. En cambio, Lenin plantea claramente que sí, que es una revolución democrático-burguesa, pero en la cual el proletariado tiene que dirigir y hacerse junto con el campesinado para llevar hacia el camino del socialismo o hacia la revolución socialista. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Será una cuestión futura que podamos centrarle a cuál es el planteamiento de Trotsky, cuál es el planteamiento de la revolución permanente. Y otra polémica, porque leyendo por ahí encuentra uno de los manuales soviéticos donde Stalin metió la mano y resulta que Trotsky no tuvo nada que ver. ¿Con quién? Con Iskra. ¿Qué tiene que ver Iskra aquí? Lo que tiene que ver es que Iskra es el periódico de Lenin, el periódico de Vera Zasulich, el periódico de Martov, el periódico de todos los primeros grandes teóricos que estando en el exilio empiezan a difundir el marxismo. Trotsky llega en 1903 a Iskra y escribe de inmediato. Y hay muchas publicaciones de Iskra donde Trotsky plantea su posición y su polémica y sus pleitos que el mismo Trotsky reconoce como personales con Plejánov, con el gran Plejánov. Bien, pero como digo, tal vez es otro cantar, dejémoslo, pero no quiero brincarlo. En el texto, me regreso al texto de una tendencia retrógrada, donde ahora sí, con base en esta cuestión metodológica que Lenin plantea en el sentido que la particularidad del desarrollo histórico, por esas condiciones, la socialdemocracia rusa engendra una comprensión estrecha del socialismo obrero. Y entonces Lenin se da a la tarea de caracterizar esa gran división que hace de la situación que guarda la clase obrera, la clase obrera, la clase obrera rusa, dividida esta en obreros avanzados, obreros medios y obreros inferiores.
Recordemos, repito, que en el partido lo que hay son los grandes círculos o comités. Son, digamos, yo los llamaría un antecedente de lo que son los soviets, que los soviets toman cuerpo hasta 1903, unos 6 años posteriormente. De aquí, Lenin desarrolla esta característica y empieza a hablar o habla ya dice, de los obreros avanzados proceden los obreros de vanguardia, que destacan en el movimiento obrero, que saben ganarse la confianza absoluta de las masas, que son los que se consagran, dice, a la educación y organización del proletariado, y que asimilan el socialismo de una manera plena. De ahí viene esa frase fundamental de Lenin que le dice, estudiar, estudiar y estudiar y hacerse socialdemócratas conscientes, intelectuales, obreros. ¿Quiénes son ellos? La vanguardia. En el quehacer, esto es lo que Lenin dice, la conciencia al proletariado le viene de fuera. Por otro lado, un factor fundamental que Lenin desarrolla aquí es la prensa. La prensa que comentábamos en la sesión pasada tiene que ver, es un reflejo de los niveles de los obreros avanzados. Los obreros avanzados, dice Lenin, van seguidos de obreros medios, los cuales tienen, dice, aspiraciones, forman círculos, leen periódicos, leen libros, participan en la agitación y no pueden llegar a ser, dice, solo se diferencian en que no pueden llegar a ser dirigentes plenamente independientes. Eso es discutible, ahí ustedes me dirán. Yo creo que el obrero avanzado tiene que ver. Yo creo que ahí Lenin siente la urgencia de tomar los mejores cuadros, pero creo que en la lucha, obreros que no son avanzados pasan a ser obreros avanzados. Dice, estos obreros deben vincular a cada uno de sus actos la idea de todo el movimiento obrero ruso, su tarea histórica, el objetivo final del socialismo. Contra todo esto están las otras corrientes, ¿eh? Contra todo esto están las otras posiciones políticas. Por otro lado, Lenin empieza a hablar del papel de los agitadores, porque enseguida habla de la masa de los sectores. Dice Lenin, es necesario utilizar los medios de agitación y propaganda. En otra, dice Lenin, dice, el agitador debe hablar de tal modo que sea comprendido. Debe partir de lo que conocen bien sus oyentes. La agitación debe ser individualizada y debe ser dirigida según el auditorio. Habla de los cocheros, los marineros, los cajistas, ¿no? Dice, estas palabras de un representante de la vanguardia de la teoría socialdemócrata contienen una excelente valoración de la agitación en la actividad del partido. Solo, y de nuevo Lenin vuelve al partido. Solo un partido organizado puede realizar una agitación amplia, dar a los agitadores la dirección. Solo un partido que tenga dotes de agitadores podrá. Enrique, se ha parado. Bueno, pues hemos tenido un problema. Espera, a ver.
El tema de los agitadores estabas hablando. Correcto, correcto, correcto. Así que sigue. Bueno, no regresándome, aquí Lenin hace esa gran división por lo que él mismo dice, los obreros avanzados, medios e inferiores, en la cual el agitador juega un rol fundamental. Y él mismo dice, Lenin, que hay que dirigirse a cada sector. Decía yo que habla de cocheros, marineros, cajistas, hay que individualizar la, la, el discurso. Lo que trataba de decir después es que aquí en esta parte Lenin hace una síntesis de la posición contra la que él está al interior del partido. Dice, esto evidencia que quienes enfrascados en la lucha económica olvidan la agitación y la propaganda política, la necesidad de elevar el movimiento obrero a nivel de la lucha del partido político. Se privan además de todas otras cosas, incluso de la posibilidad de organizar con firmeza y éxito la incorporación a la causa obrera de los sectores inferiores del proletariado. Dice, bajo la influencia de RM, los sectores inferiores, porque esto es muy importante. Lenin habla de los sectores inferiores del proletariado, de los trabajadores, que son susceptibles de corrupción, cosa que sigue siendo totalmente válido. Dice, si pueden resultar completamente corrompidos si escuchan calumnias como las de que los fundadores de la socialdemocracia solo ven en los obreros un medio para el derrocamiento de la autocracia, si oyen las invitaciones a limitarse a restablecer los días festivos y los sindicatos gremiales, dejando a un lado los objetivos finales del socialismo. Estos obreros siempre pueden tragarse el anzuelo y lo tragarán con todas las dádivas ofrecidas por el gobierno y la burguesía. Esto es muy importante porque es un problema recurrente en la lucha de clases. Es un problema que persiste. Dice, los obreros menos desarrollados pueden ser corrompidos por esta convicción, pero estamos seguros de que los obreros rusos de vanguardia, los que dirigen los círculos y toda la actividad, los que llenan los cárceles, lugares de confinamiento, repudiarán semejante teoría. Reducir todo el movimiento a los intereses del momento significa especular con el desarrollo total de los obreros. Leo por último, en las últimas páginas, dice, la esencia de la socialdemocracia es la organización de la lucha de clase del proletariado con el objetivo de conquistar el poder político. Entregar todos los medios de producción a la ciudad en su conjunto y sustituir la economía capitalista con la socialista. La tarea de la socialdemocracia es organizar un partido obrero revolucionario que se proponga como su objeto inmediato el derrocamiento de la autocracia y la conquista de la libertad política, que son fundamentos del programa Emancipación del Trabajo expresados en el manifiesto de la socialdemocracia rusa. Segundo artículo, no sé si tengo tiempo, no sé cómo voy, se fue un rato. El Partido Socialista y el revolucionarismo sin partido. ¿Por qué es importante esta parte? Porque han transcurrido 6 años. Se ha sucedido
el septiembre negro, las ilusiones de las masas yendo a pedirle al zar, reciben la respuesta del sable y la muerte de muchos trabajadores y gente del pueblo. Al mismo tiempo, es el momento, esta segunda parte, 1905, del fin de la primera revolución. Es el momento en el cual se ha dado el tercer congreso del partido, en el cual se ha empezado a dividir el movimiento y se han empezado a plantear lo que llama la prensa liquidacionista y la prensa antiliquidacionista. Los mencheviques no van al tercer congreso del partido. La situación que guarda es esta Rusia, dice Lenin en 1904. Al intelectual ruso siempre le parece que reconocer nuestra revolución como burguesa significa desteñirla, degradarla y rebajarla. Para el proletariado, la lucha por la libertad política y la república democrática en la sociedad burguesa es simplemente una etapa necesaria en la lucha por la revolución socialista. Ojo, revolución permanente. Luego nos peleamos. Los marxistas están absolutamente convencidos, escribía en 1905, del carácter burgués de la revolución rusa. ¿Qué significa esto? Significa que las transformaciones democráticas se han vuelto indispensables en Rusia. No implican por sí mismas la liquidación del capitalismo del gobierno burgués. Por el contrario, abonarán el terreno por primera vez y de manera real para un desarrollo del capitalismo amplio, rápido, europeo y no asiático. Aquí en el texto Lenin refiere a lo asiático. Habría que precisarlo, no sé, yo sé que se está refiriendo a las formas anteriores, históricas. Busqué una definición exacta y no la encontré. No podemos saltar por encima del marco democrático burgués, dice Lenin, de la revolución, pero podemos extender este marco en grado colosal, es decir, podemos crear dentro de la sociedad burguesa condiciones mucho más favorables para la lucha futura del proletariado. Esta concepción que leo en Lenin de un artículo de Trotsky en el 39 que se llama Tres concepciones de la Revolución Rusa, es la que está presente en este momento. Por eso es probable, y aquí es donde viene la duda, que organizaciones en Rusia había que se planteaban la lucha, pero sin la necesidad de un partido riguroso. Ojo, o sea, aquí el concepto partido riguroso es de Lenin. El concepto de partido riguroso es la necesidad de un partido centralizado, disciplinado y no con libertad de crítica, como decía el mismo Kautsky o como el mismo Plejano en la discusión. O los liberales de Osbosdeine, órgano de la burguesía liberal, que planteaban pues que había que dejar la libertad de crítica. Y Lenin dice, es necesario construir un partido obrero socialista fiel a los principios y bien cohesionado. Cosa que, como dije, fuerte polémica con la Luxemburgo, con Trotsky a ese respecto. Dice, es muy comprensible que la revolución de 1905 haya engendrado a muchas organizaciones sin partido.
Qué curioso, porque miren, yo no sé cuál es la experiencia española, pero hoy nos encontramos en todos los ámbitos donde hay discusiones políticas, donde se supone que está la izquierda, donde se reúnen los intentos de frente amplistas, con la influencia de los stalinistas, con los que se dicen trotskistas y plantean la independencia, la necesidad de un partido, porque lo siguen planteando. El discurso recurrente hoy en México es: yo no formo parte de ningún partido. Es así como la carta de presentación en la polémica. Esto es, no hay un desarrollo antipartidista. Hay un desprecio a la necesidad de la formación del partido. Yo tengo mi convicción. Yo tengo claro que el papel del estalinismo trajo como consecuencia eso, porque se quiere igualar a Lenin con el estalinismo y la restauración del capitalismo en la URSS. Y se lleva a que el partido de Lenin era autoritario, autocrático, impositivo, y se culpa al leninismo del estalinismo. Punto que no quiero dejar de lado, porque para mí está ahí caminando. Dice Lenin: el carácter de clase de la revolución burguesa se manifiesta inevitablemente en el carácter popular, ojo, popular entre comillas, a primera vista, no de lucha de clases, de todas las clases de la sociedad burguesa contra la autocracia y la servidumbre. ¿Qué nos está diciendo Lenin aquí? En un momento dado, por las características mismas históricas, por las condiciones de Rusia del momento, las contradicciones propiamente burguesas, capitalistas, las tareas democrático-burguesas no resueltas, porque ese es el gran problema. La revolución de febrero del 17, en la que toma el poder la burguesía, demuestra la incapacidad de la burguesía de venir a resolver esas tareas democráticas. Y dice Lenin, estas contradicciones se reflejan, y a ver, me ayudarán a explicar esto de contradicciones culturales, asiatismo, europeísmo, tartarismo y régimen de servidumbre. Estoy entendiendo que esto se debe a las condiciones de atraso de la URSS. Hay todo un estudio, el mismo Lenin, en el desarrollo del capitalismo, demuestra las condiciones de atraso y las condiciones de avance, que es cuando refiere a la ruptura de la cadena por el eslabón más débil. Ahí se dan las condiciones. Dice, al preguntar así, reivindicaciones de estricto carácter cultural, quiero decir que no son propiamente hablando reivindicaciones específicas de clase, sino demandas de un elemento elemental sentido jurídico, así las define Lenin. Demandas que lejos de destruir al capitalismo, lo encajan en el marco del europeísmo y liberan al capitalismo de la barbarie, del salvajismo, del soborno y de las demás supervivencias rusas del régimen de servidumbre. La unión de los obreros con el Partido Socialista se abran paso con fuerza espontánea en las fases más iniciales del movimiento. Ahí está Lenin hablando de los sin partidos. O sea, ¿en qué momento estamos? Lenin está haciendo un análisis de cómo se está dando lo partidario. Pero las reivindicaciones netamente socialistas son aún, dice, una cosa del futuro, y en el orden del día figuran las reivindicaciones democráticas, los obreros en política y las reivindicaciones económicas dentro de los límites del capitalismo. Es el momento en el que Lenin habla del programa mínimo y el programa máximo. Los mencheviques se quedaban en el programa mínimo. Los cadetes se quedaban en una simple reforma democrática, liberal,
El bolchevismo plantea que es el momento en el que hay que ganar dice Lenin, a nuestro socialismo pequeño burgués campesino, al proletariado, para darle fuerza y construcción a la organización y para vencer las tendencias hacia la organización no partidaria. Dice Lenin más adelante. Como hemos mostrado, el simpartidismo es un producto de una expresión del carácter burgués de nuestra revolución. O sea, ¿cuál es el carácter de la revolución? Es carácter burgués. Ojo, estamos en 1905, cuando Lenin dice esto de nuevo. Dice, los sin partido no comprenden el carácter burgués de esta revolución. El saltar etapas, el evitar algunas, los Narodniki decían que era imposible, que no era por ahí. Se remitían a las comunas anteriores. Y quien consciente o inconscientemente se mantiene al lado del orden burgués, no puede menos que sentirse atraído por la idea de que no exista el partido. El sinpartidismo en la sociedad burguesa no es sino una expresión hipócrita, encubierta y de pertenencia al partido de los ahitos, dice, de los fastidiados, el partido que domina a los explotadores. Ahí polemiza Lenin con el liberalismo. Ahí polemiza Lenin con los radicales demócratas y con los SR, demócratas liberales, que eran los partidos que influían dentro del Partido Socialdemócrata. Recordemos que, de hecho, el menchevismo es, digamos que el menchevismo prevalece como mayoría en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso hasta 1917. Y también los SR, los socialistas revolucionarios, hasta entonces, hasta noviembre del 17, siguieron siendo mayoría. Ya es otro cantar, ya es el análisis de cómo se da la revolución y cómo llega el bolchevismo a tener la dominación. Bien, importante, el riguroso partidismo es una de las condiciones que transforma la lucha de clases en una lucha consciente, clara, precisa y fiel a los principios. Eso sigue siendo totalmente válido y necesario. Y hay muchos enemigos de esa posición. La salvaguardia de la independencia ideológica y política del proletariado es una obligación constante. Quien no cumple esta obligación deja de hecho de ser socialista. Deben subordinarse por entero a la tarea fundamental de preparar y organizar al Partido Socialista para la dirección consciente de la revolución. De hecho, es el planteamiento del centralismo democrático. Es el planteamiento que no es que no sé, habría que ver si Rosa Luxemburgo lo entendió. Yo creo que Trotsky sí posteriormente, pero veamos. Última parte de este planteamiento, que es el partido. Las tres notas leídas ahora son cómo entiende Lenin al partido. Solo con un tal planteamiento del problema puede ser admisible y fecunda la participación de los miembros de nuestro partido en la organización revolucionaria, en todas las que hoy se crean, porque Lenin dice, no podemos alejarnos de ellas, no podemos dejarlas de lado, no podemos ignorarlas. Solo con un tal planteamiento del problema estaremos en condiciones de cumplir la tarea
doble del Partido Obrero en la Revolución Burguesa. Llevar hasta el fin la Revolución Democrático Burguesa, ampliar los efectivos del proletariado socialista que necesita la libertad para desplegar una lucha despiadada por el derrocamiento del dominio del capital. Voy a terminar, creo, en mala defensa de una mala causa. El artículo es de 1913. Recordemos que en 1914 la socialdemocracia alemana vota a favor de los créditos de guerra de la Primera Guerra Mundial. El artículo es un comentario que hace Lenin acerca de Chejidze, que era un gregoriano menchevique que jugó un rol de dirección en la Revolución de febrero del 17, cuando triunfa la burguesía. Posteriormente, Chet se une en 1903, se une a los mencheviques cuando el Partido Socialdemócrata se divide entre los bolcheviques y los mencheviques en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata. Ese es Chejidze. Y entonces Lenin está hablando con Golosov. Dice que porque me imagino que Golosov está defendiendo que Chejidze estuvo en todo, estuvo participando y es correcto, y de que él es cercano, dice, al partido. Dice, mencioné el hecho de que en el momento más crítico de la historia del Partido Socialdemócrata, así como en la historia del surgimiento del partido, dice Lenin, Chejidze pasó de largo. Cuando se constituyen la prensa liquidacionista y la anti-liquidacionista. ¿Qué está pasando con el partido bolchevique? Hay una corriente, la de BPI-2, que son los liquidadores. Los llamó así Lenin a los mencheviques de derecha, que después de 1905, después de que se da la masacre del pueblo ante su protesta y petición, se da una tendencia a considerar que el partido se dejara de plantearse las condiciones de clandestinidad. Entonces, plantean de que hay que dejar de estar planteando esto. Dice, en la memoria del menchevique Urtadatse, surgió una lucha muy dura contra el liquidacionismo en torno al bolchevismo y al menchevismo. El léxico del partido fue enriquecido con nuevos términos: liquidador, antiliquidador, partidista, antipartidista, leninistas partidistas, bolcheviques partidistas, mencheviques partidistas, liquidadores clandestinos, trotskistas partidistas, trotskistas liquidadores, liquidadores de Plejano. Entonces, como vemos, la diversidad, el nivel de crítica, el nivel de discusión, el nivel de los planteamientos políticos es extraordinario. Pero por encima de todo esto, domina, prevalece y está el planteamiento leninista. Hay que ser muy claro. Trotsky no está con esas posiciones, sin embargo, termina con ellas. El mismo Lenin dice después, no hay mejor bolchevique ya muy avanzada la revolución que Trotsky. Para la polémica, camaradas. El ataque de bolchevique al liquidacionismo
puede resumirse diciendo que esta tendencia representaba una amenaza para la existencia del partido y por lo tanto las otras diferencias no deberían interferir en la lucha coordinada contra ella. Repudiar la necesidad de un aparato clandestino, los liquidadores al hacer esto ponían en peligro la existencia misma del Partido Socialdemócrata, que predicara el socialismo y la revolución antizarista. Ideas que no podían ser manifestadas legalmente en Rusia. ¿Por qué? Porque después de 1905 debemos recordar que Stolypin, que era el primer ministro autoritario puesto por el zar, controla y presiona a las masas y reprime y pone en la clandestinidad a todos los luchadores. Los liquidadores eran también culpables de sabotear los esfuerzos por reactivar cuerpos de dirección centrales y habían hecho todo lo posible para evitar la reanimación del Comité Central. En este artículo estamos viendo cuáles son las grandes dificultades que enfrenta Lenin. Hay que reconocerlo, decirlo y reiterarlo, por construir una dirección central, por reanimar y conformar una dirección, por convocar a las distintas direcciones, para poder, como decía la Krupskaya, ejercer la influencia sobre los obreros. Bien. Dice Lenin, ya voy a acabar. Si el airado Golosov supiera pensar, comprendería que un hombre demuestra pertenecer al partido con la participación más enérgica, directa y clara en los asuntos del mismo. La aparición de la prensa liquidacionista y antiliquidacionista. Es el momento de la Duma. Si alguien quiere comentar qué significó la Duma en un momento dado, que fue una salida que el zar da como una posible alternativa disque democrática con el fin de controlar. A la Duma solo iban los nobles. Y eso hizo que al interior del partido se discutiera si mandaban o no delegados a la Duma. Hubo una situación en la que sí, los bolcheviques mandaron a sus representantes. Bien. El partido está, concluyo, donde la mayoría de los obreros se han agrupado en torno a las decisiones del partido, que dan respuestas coherentes, sistemáticas y exactas a los problemas más importantes. El partido está donde la unidad de estas decisiones y la voluntad única de aplicarlas honestamente han cohesionado a la mayoría de los obreros conscientes. Pregunta, ¿todo esto de lo que hablan las tres notas de los tres distintos momentos históricos siguen siendo totalmente válidas? Para mí, sí. Agradezco, me han dejado la tarea porque me ha llevado a leer cosas que había leído y que sigo teniendo la necesidad de ordenarlas. El camino que plantea y que debe ser planteado por parte de Lenin. Recomiendo, entre otras cosas, un trabajito de Lenin que se llama Contra el revisionismo en defensa del marxismo, editorial Progreso. Tiene la manota del estalinismo en algunas afirmaciones, pero es muy importante. ¿Cuál es el camino? La formación de un partido político obrero independiente. La inseparable de la lucha de clases del proletariado. La tarea inmediata de conquistar la libertad política. El poder. El objetivo principal es la conquista del poder político.
la participación en toda la lucha política y social. Estos son los resolutivos del manifiesto de Rabochaya Gaceta. La socialdemocracia debe seguir siendo un movimiento de clase de las masas obreras organizadas. Tal vez había que cambiar en 2022 el Partido Socialista Revolucionario. Algunos le dirán el Partido Comunista, me niego a ello, o la socialdemocracia hoy, sobre todo en la europea. ¿Qué le ponemos ahí? Ustedes me dirán. La espacio quiere ser y seguir siendo un movimiento de clase de las masas obreras organizadas. Contribuir no solo a la lucha económica de los obreros, sino también a su lucha política. Propaganda de las ideas del socialismo científico, no solo eso, sino también las ideas democráticas. Solo el marxismo revolucionario es la gran bandera contra el revolucionismo, dice el revisionismo. Libertad política, derrocamiento del absolutismo, lucha de vanguardia por la democracia. Perdón, terminé. Espero que me hayan escuchado. Sí, perfectamente, Enrique. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar ahora a la ronda de debate. Deberíamos terminar a menos cuarto porque encima, bueno, yo tengo una propuesta que hacer, entonces los últimos 10 minutos o así se pueden dejar para debatir esa propuesta, estaría bien. Bueno, yo llamaría bueno, a todos los que estamos aquí presentes y a los que estamos online a centrarnos un poquito en los debates que puedan tener un poquito más de sustancia e intentar dejar de lado las disputas o las inquinas entre Trotsky, Stalin, etcétera, ¿no? Si podemos centrarnos en Lenin y el partido, estaría bien. Pero bueno, oye, si alguien quiere meter a Stalin y a Trotsky aquí por medio, pues oye, bienvenido sea. Así que Está nada, bien que está bien que se queden a un lado, estoy de acuerdo. lo dicho. Entonces ahora pues vais levantando las manos online y aquí si alguien tiene alguna intervención, que estamos cuatro, pues ya iré dándoles la palabra, ¿vale? Adelante, Joaquín. Joaquín, no se te oye. Joaquín, no te oímos, pero bueno, veo que tienes el altavoz activado. A ver, Ahora, ¿ahora se me oye bien? sí, sí. Vale. No, digo que, que me ha parecido muy interesante la presentación, porque situando en el contexto y ha sido muy amena y creo que ha sido útil para como relectura de lo que antes habíamos leído. Yo, viendo la actualidad de los textos, me quiero centrar en dos párrafos, uno del primero y uno del segundo. En el primero, cuando dice, algo que también ha citado directamente Enrique, al final, pues no sé de qué página, de la página 192 y 93 del PDF o en la página 278 del manuscrito original, del primer texto, donde habla, seducidos por el bernsteinianismo que está tan de moda, es deseable lo que es posible y es posible lo que se tiene en el momento actual. Y dice en la siguiente página, es lo mismo que a la pregunta de una persona preparada para un largo y difícil viaje en el cual le esperan muchos obstáculos y enemigos, ¿a dónde ir? Se le respondiera, es deseable que vaya a donde le sea posible ir.
y es posible ir a donde vaya en el momento actual. Esto lo califica de oportunista. Este párrafo me llama la atención porque forma parte de la práctica política bastante extendida habitualmente en los partidos que tienen algún grado de incidencia en la vida social, partidos de izquierda. Es decir, este oportunismo no es solo de los berstenianos, de los que se reclaman hoy socialdemócratas de nuevo tipo, no de los socialdemócratas de Lenin, sino prácticamente de todo el arco parlamentario en España y en Europa y probablemente en América Latina también. ¿eh? Es decir, que Bernstein está hoy probablemente más vivo que Lenin en la práctica política contemporánea de Occidente. El segundo párrafo del segundo texto es el que en la página 202 del PDF, 87 del texto, ¿eh? Dice que en la sociedad capitalista no es posible abstenerse de participar en el intercambio de productos o de fuerza de trabajo. Y este intercambio engendra inexorablemente la lucha económica y tras esta la lucha política. La indiferencia es el apoyo tácito al fuerte, al que domina. ¿eh? Dice en la siguiente página, 88. La indiferencia política no es otra cosa que la saciedad política. El que está harto es indiferente e insensible ante el problema del pan de cada día, pero el hambriento será siempre un hombre de partido en esta cuestión. ¿eh? La indiferencia y la impasibilidad de una persona ante el problema del pan de cada día no significa que no necesite pan, sino que lo tiene siempre asegurado. El sinpartidismo es una idea burguesa, el partidismo es una idea socialista. Bueno, esto yo creo que requiere cierta matización. Es cierto que hoy hay un extendidísimo antipartidismo y muy extendido apoliticismo, que son dos cosas distintas. Lo más extendido es el antipartidismo, pero el apoliticismo también. Y no solo entre las capas burguesas, donde es muy amplio, ciertamente, en el sentido que dice Lenin, también entre las capas inferiores del proletariado, por utilizar su terminología, hoy hay una muy extensa indiferencia política y un intento de resolver el problema del pan, ¿eh? en- dicho en el sentido simbólico, pero intentar resolver el problema del pan buscándose las habichuelas cada uno por su lado o reclamando ahí sí, el asistencialismo del Estado, que es lo que forma parte del discurso oportunista hoy en día vigente en la izquierda, por lo menos en el Estado español. Hay que dar a los sectores más vulnerables, hay que transferirles recursos, es decir, darles pan. Bueno, creo que no es solo por la cuestión del partido, sino también por estos elementos que aportan los textos, creo que siguen siendo bastante actuales. Nada más. Vale, gracias, Joaquín. Pues seguimos. Joaquín, yo, bueno, no sé si es correcto, pero de lo que tú has comentado me ha venido la idea esta de que al final lo bueno es o sea, lo que se da por bueno es, o lo que acaba siendo bueno es lo que es posible. Quiero decir, si, ¿no? Un poco esa frase que acuñan, ¿no? Bueno, que dicen que Marx dijo que la práctica es criterio de verdad. No sé por qué me va a venir a la cabeza un poco cuando has dicho lo que es posible. ¿Va la cosa por ahí o otra? No me he explicado bien. No, va por la cita del texto de Lenin, leámoslo de nuevo si es necesario. ¿eh? El posibilismo, lo que aquí Lenin llama oportunismo, que yo digo que es la práctica cotidiana de las izquierdas que tienen presencia institucional, no solo de los socialdemócratas modernos, sino también de la izquierda, queda retratada en esta frase. ¿eh?
es deseable lo que es posible. Y es posible lo que se tiene en el momento actual. Es decir, que el horizonte político, el horizonte de transformación del conjunto de la izquierda hoy en Europa, y esa es una de las causas de la falta de fuerza del proyecto socialista hoy en día, el horizonte de transformación está limitado por lo que hoy es posible. Es decir, el horizonte de transformación consiste en hacer una pequeña reforma fiscal. El horizonte de transformación consiste en generar una renta de garantía de ingresos mínima minimorum. Pero Vale. resulta Todo no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. resulta que al mismo tiempo se privatiza Bankia y no crea mayor problema porque no se plantea que es posible hoy una gestión alternativa del crédito, no capitalista. Eso no plantea problemas. La privatización de la sanidad sí, porque es posible hoy mantener un sistema público sanitario. Es decir, ese posibilismo que limita el horizonte de transformación, que limita las expectativas de la propia clase política, eso se filtra hacia la sociedad, hacia la población en su conjunto. De ahí que cuando la protesta es muy fuerte, derive hacia la derecha, hacia la extrema derecha, hacia posiciones racistas, xenófobas, ultramontanas y conservadoras, que no fascistas. El fascismo ya pasó. No es el momento del fascismo en este momento, pero sí de la ultraderecha reaccionaria. ¿Me he explicado? Perfectamente. O sea que, que nosotros los comunistas sí que venimos a romper las líneas del posibilismo y a proponer un proyecto al margen de los posibilismos actuales. Deberíamos. Otra cosa que quería plantear, cuando en la presentación de Enrique se hablaba, bueno, de la importancia que le daba Lenin ¿no? a la prensa, a la comunicación, ¿no? A hablarle a los trabajadores cada uno en su lenguaje, su nivel, etcétera. Bueno, pues en aquella época, pues el órgano de prensa, pues a lo mejor era el periódico, etcétera. Hoy en día, ¿qué os parece a vosotros que podría ser equivalente quizás para hablarle a la gente, ¿no? Porque una vez estuve hablando con un compañero, bueno, con un amigo del PCTE y, bueno, estábamos hablando así de YouTube y toda esta gente del Frente Obrero, etcétera. Y le dije, mira, esta gente está llegando a muchas personas, etcétera, por lo menos en el mundo YouTube y tal. Y me dice, hombre, nuestro secretario general no se va a poner a hacer vídeos de YouTube y a hacerse el youtuber. ¿Qué pensáis vosotros sobre esa, digamos, ese conservadorismo de que el único medio de prensa a la altura de un secretario general sea un periódico escrito que luego no lo lee nadie? Yo estoy 100% de acuerdo. Y Lenin también. De hecho, creo que o sea, lo que está precisamente diciendo en estas páginas, en una tendencia retrógrada y en otros escritos, es que Lenin es completamente contrario a lo que son los periódicos populares. O sea, Lenin lo que piensa es que si hay que trasladar ese mensaje de una forma más digerida, son los propios obreros avanzados o los obreros medios, en este caso, los que tienen que llevar a cabo esa tarea. Pero lo que no pretende Lenin es rebajar el contenido del periódico socialdemócrata, que es un periódico socialdemócrata que tiene la intención de vincular las reivindicaciones inmediatas con el objetivo final de la revolución democrático-burguesa en Rusia y aquí la revolución socialista en este caso, no quiere degradarlo a un mero periodicucho obrero. Y de hecho, hoy casualmente me he encontrado también con un tuit que me ha salido en el que se cita unas páginas de Lenin no sé qué exactamente también qué obra es concretamente, pero me pareció a mí incluso haberla leído el otro día, en la que se critica justamente la existencia de un periódico popular.
dice que todos los periódicos populares básicamente lo que terminan siendo es revistuchas, o sea, así los califica, que simplemente son vulgaridades, que solo sirven para descender precisamente al nivel de los obreros más inferiores. En ese caso yo creo que la analogía es perfecta. Hoy en día el chorra este de Roberto Vaquero y toda la calaña social fascista que le sigue, toda esa gente lo que se dedica es a hacer lo mismo. Es decir, contenido basura, porque bueno, solo hay que ver el contenido basura que hace en su canal de YouTube, simplemente, pues básicamente para alimentar encima su propio ego bueno, básicamente alimentar, yo qué sé, las sensaciones más bajas de las masas, porque los vídeos que hace realmente no elevan a nadie, y con la excusa de que quiere entrar en contacto con esos obreros, etcétera. Lenin, para las masas en todo caso, lo plantea, y no sé si es aquí donde lo plantea la existencia de otros medios como son los folletos, como son las octavillas, etcétera, ¿no? Que son mucho más inmediatas. Pero el periódico obrero para toda Rusia tiene que mantener un prestigio y una autoridad. Pero como hoy en día también tengo ese prestigio y autoridad prácticamente son inexistentes, pues podemos degradarnos hasta el fin. Entonces, yo creo que Lenin es muy claro con esto, y no solo Lenin, sino también toda la editorial de Iskra, que le critica precisamente a Rabochaya, Mills y a toda esa gente que pretendan crear ese tipo de periódicos para un objetivo determinado de la clase trabajadora, etcétera. Para Lenin esto es básicamente subordinarse a las apetecencias de los obreros con menos conciencia de clase. Y esto lo dice, yo creo que lo dice en una tendencia retrógrada, si mal no me equivoco, pero hay varios textos. A ver, un poco de orden. Aquí hay dos cuestiones. Una, si los órganos de comunicación del partido tienen que tener un nivel que progresivamente vaya elevando el nivel de formación de los sectores más avanzados del proletariado, ok, de acuerdo. Y otro es el medio en el que se organiza la forma material que tiene ese órgano o esos órganos. Y yo creo que hoy no es un periódico de calidad lo que necesita el partido, el partido que se vaya a construir o que se esté construyendo donde se esté haciendo. No es un periódico. ¿eh? Hoy, en la época de Lenin, no existía la televisión y mucho menos existía Internet. Por eso él habla de un periódico. Hoy lo que se necesita son medios de comunicación, medios de formación, medios de comunicación, medios de formación de alta calidad, vinculados al partido. No existe el partido, no existen los medios de comunicación de alta calidad, pero estos tienen que incluir, por supuesto que sí, vídeos en YouTube, eh, una televisión, una televisión, por supuesto la radio, sin duda, medios audiovisuales, claro que sí, de calidad, formativos, porque tenemos otros medios de comunicación. El problema es que no tenemos ni los unos ni los otros. No tenemos ni los medios nuevos, con nuevas tecnologías, ni los medios con tecnologías tradicionales. Porque, y además no los tenemos ni de calidad ni de divulgación. No hay más que ver los periódicos mensuales que editan algunos partidos que francamente se caen de las manos. ¿eh? Y yo creo que eso, en ese sentido, es bastante más leninista el amigo Pablo Iglesias que el amigo, ¿cómo se llama el secretario del PC? El abogado Santiago, Enrique Santiago. que Enrique Santiago. Ander. Ander, adelante. ¿Se me escucha? ¿O no? Bueno, un poco bajo, a ver, prueba a hablar un poco más alto. A ver, me voy a acercar un poco más. Si no, ahora se me escucha mejor. Sí. A ver, yo con respecto a esto último que se ha comentado, que bueno, yo iba a decir aparte otra cosa, pero o sea, yo creo que aquí hay que también de nuevo diferenciar, o
pues a dos cosas, como ha dicho Joaquín, que una cosa es, por así decirlo, el medio material y luego por otro lado es el contenido, por así decirlo de alguna manera, pero en cualquier formato que sea la difusión de ese medio material, ese formato no tiene que buscar, o sea, si buscamos lo que sería el periódico del siglo XXI leninista, por así decirlo, la disolución, por así decirlo, del nivel para ser más accesible a las masas, sino precisamente el ser que esos medios de comunicación y más que esos medios técnicos, insisto, es más que, como bien dije el otro día, esa dinámica que permita eso, que permita que sea lo que permita avanzar posiciones dentro del partido. Luego, esas posiciones y esos avances teóricos y esos avances y esas disputas ideológicas, cómo se hacen llegar, si se tienen que hacer llegar a las masas, eso es otra cuestión. Que ahí a lo mejor incluso ni siquiera entraría en un formato de medio de comunicación como tal, sino entraría mediante la comunicación, como bien se ha dicho Adrián, de los mandos medios, o sea, de los estratos medios o de los estratos más avanzados. Eso en cuanto al periódico. Luego no sé si alguien quiere decir algo, porque yo luego tenía también algunas cosas que comentar, pero iban en otra, cambiando un poco de tercio. Entonces, pues no sé si alguien le quiere dar esto por finiquitado y si no, sigo yo con lo que iba a decir. Pues sigue, entonces. Vale, y luego siguiendo también un poco con esto, por los ejemplos que han salido, a mí me parece interesante el párrafo. Yo creo que en general, aparte del párrafo, o sea, como la actitud en general que tiene Lenin respecto a los elementos, por lo menos en este contexto, no ya en un contexto mucho más adelantado, pues donde los mencheviques y los socialrevolucionarios pues se alinean totalmente con la burguesía nacional, pero en ese momento donde escribe esto, la actitud que tiene Lenin, por así decirlo, contra los eh, elementos más retrógrados dentro de la socialdemocracia rusa, que yo creo que debería ser, en el contexto actual que estamos, la actitud que debería tener cualquier militante o perteneciente, aunque no esté militando en ninguna organización partidista, que luego de hecho hay otra cosa que también iba a apuntar, respecto incluso a los elementos más retrógrados que se puedan apuntar dentro del movimiento comunista, es decir, el desenmascarar mediante un debate ideológico, aunque precisamente esos elementos por su propio, por así decirlo, esencia no te lo permitan o no te lo faciliten, intentan desenmascarar mediante una lucha ideológica esas tendencias y mediante un desarrollo bastante, pues como se puede ver en todo lo que hemos estado viendo, bastante explícito, bastante esto, no simplemente calificándoles de cierta manera y, por así decirlo, abandonando a los ciertos miembros de ciertas organizaciones, y aquí o sea, si quieres se podría entrar a debatir, porque aunque el caso más evidente pueda ser pues RC y su frente de masas, habría gente que ahí también metería al PCTE, al PCE, al PCPE o bueno, habría algunos que meterían incluso a GKS o a lo que tú quieras, o antes de que incluso estuviera GKS, pues lo que es la izquierda de Chale. Pues abandonarías a los elementos, por así llamarlos de alguna manera, honestos que están militando en esas organizaciones, precisamente a esas tendencias retrógradas. En ese sentido, a mí me parece que es importante, o sea, lo que apunta Lenin es en la página, bueno, no es la página, pero es en la pseudopágina o en el párrafo, que hay como las páginas que están como maquetadas, que a veces en los párrafos arriba a la izquierda o abajo a la izquierda, según uno lo mire, pues pone páginas, lo que comentan la 270 sobre pues la camaradería o lo de la supuesta camaradería y esa camaradería dónde viene, y etcétera, etcétera. Y luego también respecto a la cuestión partidista, que es sobre todo pues en el segundo texto donde habla aquello, o sea, está claro que la acción política leninista y bueno, la acción política en general dentro del ámbito que nos incluye, entra dentro de una lógica partidista. O sea, eso es evidente que creo que no se puede negar.
pero creo que en el contexto histórico que estamos hoy en día no hay que confundir a lo que Lenin llama partidismo con lo que hoy en día se podría llamar partidismo, que más que un partidismo es un organicismo. Es decir, si nos atenemos a, bueno, a la frase muchas veces machacada de que el partido al fin y al cabo es lo que es la unión del socialismo científico con las masas, si estamos en un momento histórico en el que ese socialismo científico está prácticamente en bancarrota, si nos organizamos en base a criterios partidistas, que más bien sean organicistas, lo único que se está haciendo es no avanzar y ponerle trabas al avance y a la reconstitución de ese partido comunista, hoy en día, bajo mi perspectiva, totalmente inexistente de facto. Entonces, a mí me parece que esa diferenciación es importante porque habla constantemente de partidismo, pero hoy en día lo que hay, por lo menos en el Estado español, más que estructuras partidistas, yo creo que serían estructuras organicistas, que es básicamente gente que se pliega en torno a unas siglas y en base a plegarse en todas esas siglas, pues no se dan ningún tipo de avance dentro del movimiento comunista. Y de hecho, hoy esos supuestos partidos hoy en día tienen más la característica de los círculos primitivos que critica Lenin en otros textos que de partido como tal. Y creo que no se me olvida nada. Ah, bueno, no, sí. Una cosa que iba a decir también, por cierto, para también entender la acción política, que a mí me parece interesante, sin entrar en lo de Iskra y de que si es menchevique, Trotsky o no sé qué, porque a mí también no me parece interesante, pero sí que es curioso que, por así decirlo, después del segundo congreso, ese famoso, Lenin, por así decirlo, si no me equivoco, siguiendo, por así decirlo, un poco las directrices o lo que propone Plejánov, le cede a la minoría el órgano de expresión del partido, que es Iskra, es decir, a los mencheviques, para evitar una fracción dentro del que luego al final se acaba evitando irremediablemente, pero para evitar una fracción dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. A mí eso también me parece una cosa importante que explica también o que podría explicar la tendencia que hay de supuestamente crear partidos también en el Estado español en base a escisiones de otros partidos y que al final lo que resulta es que esos supuestos partidos, autodenominados partidos, resultan totalmente inoperantes. Y ya está. Ahora sí que no tengo nada más que decir. ¿Puedo yo intervenir o alguien había levantado la mano? Dale. Primero, me parece muy interesante eso que ha comentado el compañero, el último compañero que ha hablado, ¿no? Que ha hablado de la diferenciación entre partido y pues un grupo de personas que se reúnen alrededor de una sigla, etcétera. La verdad que me ha parecido fantástico, una idea que yo no tenía y me parece bastante buena. Lo que pasa es que, bueno, claro, luego habrá que preguntarse, porque claro, cada vez que viene una aclaración de este tipo, por lo menos yo tiendo a pensar, joder, ¿qué estamos haciendo mal para no tener un partido y lo que tener es un grupo de gente, pues eso, alrededor de unas siglas? Bueno, pues en este análisis también está la cosa de, ¿están las cosas hoy en día, son hoy en día las cosas propicias como para tener un partido, no un grupo de amigos? Bueno, un grupo de amigos o un grupo de personas alrededor de unas siglas. El primer interrogante. Es decir, ¿están las condiciones materiales en Europa tales que los comunistas quizás solo estamos condenados a hacer eso, de momento por lo menos? Eso en primer lugar. Segundo lugar, creo que lo que ha dicho Joaquín de que el compañero camarada Pablo Iglesias es bastante más leninista, en el sentido por lo menos de los medios de comunicación, que Santiago, pero vamos, de aquí a Lima, estoy totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino que también en meter la mano en las votaciones en un congreso también. Es bastante más quizás leninista Pablo Iglesias que Santiago, ¿no? Lo que salió en su último congreso. Y entonces, y respecto a lo de, bueno, siguiendo así con el tema del medio de comunicación, ciertamente, Adrián, a Roberto Vaquero le podemos criticar muchas cosas. Y efectivamente, a mí la mayoría de esos vídeos, o muchos de ellos, me parecen, en fin, indescriptibles. Pero
lo cierto es que él ha llegado a una cantidad de gente que ningún partido, ni siquiera el PC, es capaz de llegar. Y por lo que yo veo, por lo menos, etcétera, desde luego, bueno, que yo también tengo un sesgo de visión, es decir, estoy lejos, etcétera, pero por lo que yo puedo analizar y ver, Roberto Vaquero ha conseguido llegar a gente que incluso antes se decía liberal, y ha conseguido darle una imagen totalmente diferente de lo que ellos consideraban que era el comunismo, el marxismo, la izquierda. Y dentro de toda esa paja que tiene que cuenta, hay alguna otra idea que más o menos se corresponde con lo que es el comunismo, con lo que es el marxismo. Evidentemente dentro de mucha paja, no digo yo que no, ¿eh? No estoy yo defendiendo aquí a Roberto Vaquero y su capacidad intelectual. Pero, hombre, alguna que otra cosa que dice, pues que sí. Y esa otra cosa que dice, pues ha llegado a gente que antes no tenía ni idea o que no se interesaba, y aunque sea por ese lenguaje que él llama políticamente incorrecto que usa y vulgar, pero por lo menos mediante eso ha llegado a tal, ¿no? Entonces, el desprecio, ¿no? que yo he notado de algunas personas, en este caso del PCT, hacia el YouTube, y descartarlo totalmente porque se apegan a ese término vulgar de prensa, ¿no? Como un periódico impreso en vez de pues una visión en sentido general de lo que debe ser la prensa, que podría incluir, por ejemplo, YouTube, hace que no los conozca nadie. Y también un poco yo creo que tomarnos esa... Tampoco, a ver, somos comunistas, no musulmanes. Quiero decir que apegarse tanto a la forma formal, valga la redundancia, de lo que debería ser el periódico, en vez de a un sentido más materialista, más de vamos a ver cómo llegamos a la gente, pues me parece un error. Enrique, tú tienes en tus manos la última intervención, me parece a mí, porque son -20, así que eso, tienes 5 minutos. A ver, a Adelante. mí me interesaba ver lo que decías tú, Adrián. Ya, pero joder, Enrique no ha hablado. Sí, a ver, si acaba antes, hablo yo en 2 minutos, breve, pero Enrique no ha hablado todavía. Vamos a Sí, dejar que hable. Bueno, sí ha una, hablado, pero quiere decir que no está en el debate. una parte del segundo texto del Partido Socialista y el Revolucionarismo sin partido de 1905, que por el afán que tengo de explicar mejor y de entender yo mismo, no comenté y que quiero comentar y que tiene que ver con algunos comentarios que se hicieron. Dice Lenin que si es admisible. Yo no tengo páginas porque yo lo que hice fue sacar de las obras completas de Lenin, editada por allá por ustedes con una editorial EK, y las imprimí y yo las numero aparte, pero ¿qué? ¿Es admisible la participación de los socialistas en organizaciones sin partido? Él ya explicó por qué se dan, qué significan, cuál es la tendencia a negar la existencia y necesidad del partido. Dice, sí lo es. ¿En qué condiciones? Y quiero comentar que es un asunto táctico. Dice, a la primera pregunta no se puede contestar con un no rotundo, basado en consideraciones de principio, sino que sería erróneo afirmar que no es admisible en ningún caso. La organización sin partido, dice, es decir, burguesa o más o menos consciente o inconsciente, en la época de la Revolución Democrática es necesario participar ahí. Y no se puede simplemente renunciar a participar en ello. Creo que esta parte es importante porque tendríamos que revisar o debatir si tiene validez no nada más para las organizaciones sin partido, sino para el Parlamento en determinadas condiciones, a las organizaciones de Frente Amplismo, en los sindicatos, incluso en algunas huelgas con determinadas características. Me parece que aquí
Lenin antepone lo que llama el riguroso partidismo, pero también no cierra la puerta a que desde el punto de vista táctico se puede participar en organizaciones sin partido. Es todo. Gracias, Enrique. Bueno, a ver, tengo 2 minutos para responder a Adman. O sea, vale, bueno, es que mi intervención ha sido un poco acalorada. Evidentemente, yo no considero, o sea, no niego tajantemente que no se puedan utilizar otro tipo de medios técnicos. Primero hay que ver si esos medios técnicos se adaptan, y eso es lo fundamental, a los objetivos que tengamos en mente. Si nuestros objetivos en la actualidad puede ser la reformulación del marxismo, si ese es el objetivo, pues igual el medio de YouTube no es el más adecuado y entonces sí que es necesario un periódico para todo Rusia, entre comillas, ¿no? Si nuestro objetivo es la conquista de los sectores más avanzados de la clase trabajadora, se puede barajar el uso de ese tipo de medios y de redes. Pero yo lo digo, bueno, pues porque en mi opinión en el momento actual no tiene sentido. Es decir, un poco la línea de lo que ha dicho Ander, que el socialismo científico evidentemente hoy en día está bastante en crisis, como para hablar de dirigirse a las grandes masas. Por eso no me parece que haya que utilizar ese tipo de medios porque no son operativos para esta tarea. Pero bueno, brevemente te he respondido. Vale, entonces, desgraciadamente, bueno, es que solo nos quedarían aún así 15 minutos más, pero bueno, como ya he dicho, yo tenía una propuesta y sí que me gustaría lanzarla a ver qué opina el grupo y bueno, pues voy a comentárosla. Igual, pues, para las siguientes sesiones, para también dar pie a mayor debate, lo que es el resumen o la síntesis de estos tres textos se pueden acortar un poquito. Yo creo que todos más o menos estamos rondando la hora, pero bueno, yo creo que sería posible quizá reducirlo más o menos a 45 minutos las presentaciones, aunque solamente queda 1 hora sobre Lenin, para dar pie a por lo menos 1 hora de debate, porque bueno, en este seminario estamos 9 personas y sí que es verdad que si intervenimos 3 o 4 ya, básicamente nos estamos comiendo la mitad de la sesión. Entonces, bueno, eso yo ahí lo dejo, pero bueno. En fin, mi propuesta es la siguiente. Bueno, yo creo que, en primer lugar, bueno, estas 5 sesiones se pueden quedar bastante cortas para entender la teoría del partido de Lenin. Hemos abordado 3 sobre el qué hacer y ahora 3 textos. La siguiente sesión quedan 2 de Stalin y 1 de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. En primer lugar, yo veo 2 problemas aquí. Uno es el problema de que no hay una síntesis de todas estas sesiones. Son sesiones aisladas, por así decirlo, en el que las discusiones son en torno a esos textos, pero que no digamos, no tienen una conexión o una conexión interna más bien. Entonces, eso me parece un problema. Y en segundo lugar, otro problema es que son bastante escasos los textos, la teoría del partido de Lenin es bastante más rica. Y en tercer lugar, un gran problema que también ha comentado antes Enrique es el tema del contexto. Aquí se pierde mucho contexto y hoy, pues sí que es verdad que Enrique ha intentado escenificar un poco o contextualizar lo que serían los textos que hemos abordado en los años y en las luchas ideológicas que existieron tanto en la socialdemocracia rusa como internacional, pero sí que es verdad que esa pata se ha quedado bastante coja. Entonces, mi propuesta, ¿qué es? Bueno, yo propongo una sesión o una escuela de síntesis sobre la teoría del partido de Lenin, no solo en Lenin, sino en general en el bolchevismo, que sirva en sí para ordenar los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora y también para profundizar. Básicamente sería algo así como una charla y yo creo que, bueno, que podríamos dividirla en 2 bloques. El primero sería una ponencia de recapitulación y de síntesis de los textos del seminario y de textos complementarios, que también le dote de ese contexto histórico, a cargo, yo creo que de una persona del seminario. Yo para esto me propongo. Eso sería una parte de esa escuela. Y en segundo lugar, el segundo bloque de esa escuela, por así decirlo, sería una persona externa que presentase una ponencia precisamente sobre el mismo tema, pero bueno, con cierto renombre o, bueno, que tenga cierta fama, como para atraer gente también para que se acerque a las charlas. Y
pues en ese caso, que también yo creo que nos dé pie a calentar motores para lo que sería el segundo bloque del seminario, que es el tema de la teoría marxista del partido político. La teoría marxista del partido político, que es el tema de estos 3 libros, que empezamos en enero y que yo creo que iría calentando motores para ello, ¿no? Entonces, en mi opinión, esto debería realizarse antes de final de año, o sea, en diciembre, en un mes y pico más o menos. Y bueno, eso, el objetivo sería realizar esa síntesis de lo que hemos venido trabajando, ampliarla, etcétera, y hacer también propaganda, es decir, o sea, sacar carteles, difusión, etcétera, para que la gente se acerque, ¿no? Pues no sé, la duración de esta escuela, pues no sé qué puede ser, teniendo en cuenta que tiene que ser igual entre semanas, etcétera, pues 2-3 horas más o menos, tipo la sesión de Hegel, en la que también haya pues aproximadamente, no sé, 1 hora o lo que sea de debate al final de ello. Entonces, pues bueno, si aceptamos estos 2 bloques que he propuesto, de alguien del seminario y alguien de fuera, pues yo que sé, 45 minutos o 1 hora cada uno. En cuanto a la persona externa a traer, yo he estado hablando con David y, bueno, le pregunté a David, me dijo que Manolo Monleón era una persona que había trabajado y que conocía la historia del bolchevismo. Esta sería una opción. Sí que es verdad que, bueno, ya ha estado aquí, también habría problemas de movilidad. Y luego, hoy se me ha ocurrido también una persona que yo creo que encima invitó el seminario en un momento, que es bastante famosa por estos lares y tal. A mí personalmente tampoco me gusta mucho, pero bueno, y sería Gil de San Vicente, Iñaki Gil de San Vicente, que yo creo que también ha trabajado este tema bastante. Entonces, bueno, yo lanzo esos 2 nombres y luego, pues, en fin, básicamente sería eso. Yo lo propongo eso, básicamente en diciembre para cerrar con Lenin. O sea, la intención de esto sería cerrar con Lenin, ya luego estamos con Gramsci y con Mao y estamos en las segundas sesiones. Y aparte, yo creo que lo propongo también como medio para un poquito generar un caldo de cultivo para que en el segundo bloque pues podamos tener más afluencia de gente, porque ahora mismo está un poco flojo esto y bueno, pues allí se pueda captar también a gente que luego se vaya a acercar al seminario a partir de enero, ¿no? Entonces yo, pues eso, propondría eso. Como ya digo, pues esos 2 bloques. El primero, ponencia de recapitulación por alguien del seminario, que me propongo yo, si así es posible. Yo estoy estudiando también al calor del seminario bastante el bolchevismo y luego la segunda persona, pues una persona externa. Así que nada, adelante. Los comentarios, críticas, debate.